Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la comprensión toda vez de que la semana pasada sufrí una operación de varices al esófago, ¿no? Y la primera hora dicté clases en ayunas y así en preparatoria para entrar al quirófano, pero ya la última hora no la pude dar con ustedes, así que les pido disculpas. Bueno, estamos aquí para recuperar. Felizmente que los había avanzado. Bien. Visualizan ustedes lo que es las imágenes de la unidad 7, lo que es la Edad Media, los pueblos bárbaros, los germanos y la caída del Imperio Romano. Sí, profesor. Ya, bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo avanzado para actualizarnos mucho mejor. Bien. En primer lugar, debemos manifestar que la Edad Media, llamada medievo o también medioevo, bien, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos 5 y 15, bien. Generalmente, convencionalmente, empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, bien, y culmina con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, con la toma de Constantinopla, bien. Pero para otros historiadores debe culminar con el descubrimiento de América, porque tiene mayor relevancia económica, política, empieza la era de los descubrimientos geográficos y el expansionismo económico, una era de la primera era de la globalización mundial, y también por la gran resonancia que tuvo e importancia de enlazar a los 5 continentes. ¿Bien? Y en esta época es también cuando se inventa la imprenta y se da la impresión del primer libro impreso en una imprenta de Juan Gutenberg, como fue la Biblia. Y también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. ¿Bien? Les expuse que la Edad Media fue un término acuñado por Cristofredo Celarius y para muchos es conocida como una edad oscura, al igual que el medioevo, ¿bien? Pero no por oscurantismo religioso, porque el término lo compuso un teólogo y sacerdote e historiador, sino que por porque marcó una época en la que había mucha violencia y guerras muy sangrientas, de las más siniestras que hubieron en la humanidad en todos los tiempos. Principales periodos y hechos: la temprana Edad Media. Sus hechos principales son la caída del Imperio Romano de Occidente, la invasión de los pueblos bárbaros, la formación de los reinos romanos germánicos, el Imperio Carolingio, además también el Imperio Bizantino y los árabes de religión islámica. Por si acaso, no hay que confundir islamismo con musulmán. ¿Bien? Y el Islam es la religión de Mahoma y musulmán es todo seguidor del Islam, por si acaso. ¿Bien? Luego tenemos la Alta Edad Media, donde se dan los principales hechos: las cruzadas, la influencia de la Iglesia Católica, la formación del Sacro Imperio Romano Germánico en especial. Y luego tenemos, disculpen, luego tenemos la Baja Edad Media, donde se da el desarrollo
de las ciudades, el renacimiento urbano y comercial, la irrupción y el nacimiento prácticamente de la burguesía, porque comienza el despegue de un nuevo proceso económico llamado el capitalismo, ¿bien? También la caída de Constantinopla, la guerra de los 100 años que trajo por consecuencia la guerra de los 30 años o la guerra de las dos rosas también que se dio en Inglaterra. Tenemos la bula de oro, la querella de investiduras, el cisma de la iglesia, que se llamó el cisma de Oriente, donde se separa la iglesia ortodoxa, y la peste negra, que mató a la mitad de la población mundial de aquella época, porque no solamente se extendió por Europa, sino también por el Asia y el África. ¿Ven? Y luego tenemos la formación y la descripción de los pueblos bárbaros, que eran los extranjeros, que era un adjetivo calificativo despectivo que daban los romanos, como los griegos, pero más los romanos, a todos aquellos pueblos extraños que vivían fuera de sus fronteras y que no se sometían a las leyes romanas. O sea, prácticamente no se sometían al vasallaje ni servían como provincias romanas porque eran muy amantes de su libertad y de su autonomía, pero poseían religión, su propia religión que era pagana y politeísta, sus propias costumbres, leyes, sus normas judiciales basadas en el derecho consuetudinario, la ley de origen también, o el derecho a la costumbre. Tenían sus propios ejércitos, su nobleza, idiosincrasia y costumbres diferentes a los romanos, ¿bien? Luego tenemos los tipos de clases de bárbaros, los indoeuropeos, que eran los germánicos, que encerraban a los teutones y a los godos con otro tipo de etnias diferentes. Eso ya lo hemos tocado en la clase anterior. Luego tenemos a los tártaros o mongoles, también llamados los pueblos de las estepas, que eran de raza amarilla. Y por último teníamos a los semitas, que eran árabes, pero religión islámica, y de otras tribus que venían de la península arábiga, que era la península más grande del mundo de aquella época. Y luego tenemos la configuración de los pueblos germanos. Germano significa hombres de guerra. ¿Qué lengua hablaban? La lengua teutónica, que era una lengua muy agresiva, y se ubicaban en la parte este del río Rin y el norte del río Danubio, ¿bien? Que se llamaba Germania Magna, y también se ubicaban entre el río Vistula y el mar Báltico, provenían de la Escandinavia y del norte de Alemania. De ahí también provenían los vikingos, que eran una etnia muy especial. Todos estos pueblos nórdicos, porque están al norte de Europa, son muy amantes del frío, de las nieves y de las corrientes de aire. Tal es así que hasta en la actualidad a los niños, como a los rusos, por ejemplo, los meten completamente desnudos a sus criaturas de 2, 3 o 4 meses de edad de nacimiento. ¿Y para qué? Para que se adapten a las corrientes de aire. Eso, según ellos, los hace mucho más sanos, ¿bien? Y más fuertes, dicho sea de paso, y se van acostumbrando al frío, ¿bien? Los meten por unos segundos nada más, ¿bien? Y eso eran las costumbres de antaño, pues. Ya les hablé de sus costumbres, de sus clases sociales y de una serie de aspectos diferentes, también de su religión.
Recuerdo que me quedé, porque los había adelantado, ya sabía lo de la operación, y me quedé en las invasiones bárbaras. ¿Bien? Las invasiones bárbaras, como hemos visto, eran de dos tipos: invasiones pacíficas y las invasiones violentas, también llamado invasiones intensas, por si acaso. Bien, y ojo, te daba el ejemplo, el libro, de lo que eran eh, el caso de las invasiones pacíficas, el caso de los visigodos que perdieron, que pidieron protección al emperador Valente. Bien, y este emperador Valente les ubicó en la zona de los Balcanes. Bien, y a cambio de protección. Pero lamentablemente los, el imperio romano era un imperio que estafaba mucho a los soldados mercenarios, porque los generales y los altos oficiales eran corruptos y se quedaban con el dinero que le deberían pagar a todos aquellos soldados que hacían su servicio militar obligatorio luego de cumplir un proceso de romanización, que iban adquiriendo y asimilando la cultura romana. Bien, pero como su gente moría de hambre, sus esposas y sus hijos, y no tenían nada que comer, por el contrario, les arrojaban gatos y perros a, a estos visigodos que llegaban a la hora que cruzaban el río en la frontera, y eso no les gustaba, los humillaban, hasta que después de 2 años de hacer su servicio y que incumplían en sus pagos, les tocó el único camino de la sublevación. Bien, y se enfrentan a los romanos en la batalla de Adrianápolis, donde muere el emperador romano Valente. Bien, y luego tenemos las invasiones violentas. Ahí nos hemos quedado mediante la guerra. Se caracterizó por el robo, se caracterizó por el tesoro de guerra, por el saqueo y el pillaje. Bien, tenemos las invasiones iniciales, las de los visigodos, en este orden cronológico, porque les decía que todos estos fueron en su mayoría, casi en su totalidad, eran pueblos germanos. ¿Ven? Y estos germanos se ubicaron en forma estratégica en los alrededores de el Imperio Romano, para rodearlos por el norte, por el sur, ¿no?, con los vándalos que ingresaron desde el África, luego por el este y por el oeste. Bien, y los visigodos fueron los primeros en romper las fortalezas y las murallas de protección, y abandonaron la región de los Balcanes. Bien, y se apoderan de Roma. Ahí muere Alarico y le sucede su cuñado Ataulfo. Bien, quien se establece en la región sur de la Galia, vale decir, en la parte de lo que sería hoy Francia, y en el norte de España, llamado la Galia de España o la Hispana. Bien, y tenemos luego a los hunos, que llegaron a Europa dirigidos por Atila. Bien, conocido como el azote de Dios, el que decía: donde pisa mi caballo no crece la hierba. Bien, y eran hombres que practicaban mucho la violencia y una especie de terrorismo de guerra para asustar a los europeos, que eran altos, blancos y apuestos. Bien,
pero que tenían un grado de mayor civilización que los hunos, ¿ven? Y entonces cuando los agarraban prisioneros, le echaban hierro fundido por un ojo, por la nariz y por la boca, y así los mandaban a sus pueblos para que vean el terror de lo que hacían con los prisioneros y con las poblaciones que no se sometían. ¿Ven? Entonces, las poblaciones bárbaras también se vieron afectadas por las invasiones de los hunos, que eran unos salvajes. Su fuerza radicaba en la caballería, ¿bien? Incluso desde muy niños, ellos ya estaban acostumbrados a dormir encima de sus caballos, que constantemente los rotaban cada 6 horas, cada 5 horas, para que los caballos descansen, y que montaban yeguas y bebían la leche de las yeguas, ¿ven? Dormían sentados y eso los hacía trotar y cabalgar largos trechos por kilómetros, además de que tenían una fuerza muy bien organizada para hacer la guerra, ¿bien? Entonces, al ver que estos eran más peligrosos, los mismos enemigos de los bárbaros con los romanos se juntaron y hicieron una coalición, ¿bien? En esa coalición sobresalieron más los romanos, los francos y los visigodos. ¿Y a quién pusieron a la cabeza de ese ejército? Al general romano Aecio, que había estado en la prisión. Pero ¿por qué lo nombran a Aecio general? Porque había estado en la prisión, porque él había combatido y al lado de Atila, ¿bien? Y en épocas en que eran de paz, los romanos con los hunos hacían intercambio cultural, disculpen, intercambio cultural, ¿bien? Y al hacer ese intercambio cultural, este, Aecio llegó a conocer la forma de combate de los hunos, sus costumbres y su talón de Aquiles. Entonces él lideró el ejército y así derrotaron a los hunos en la batalla de Campos Catalaúnicos. En esa batalla también sobresale un brillante papa de la Iglesia Católica, que fue Julio I, ¿bien? Quien cruzó el campo de batalla para conferenciar con Atila. Atila se quedó impresionado al ver un anciano que iba completamente desarmado, y este anciano había hecho ayuno durante una semana y a la vez se había entregado a la oración. Y la divina providencia le respondió porque le pidió a Atila que no ataque Roma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente en esa época estaban conferenciando los más altos representantes de la iglesia primitiva cristiana. De lo contrario, desaparecía. ¿Bien? Eso fue uno de los aspectos de la grandeza de Atila, de haber comprendido, siquiera por unos momentos, la fe cristiana, que no la llegó a tocar, ¿bien? Por lo que tenía un ejército que triplicaba a las tropas romanas. Ya los romanos en aquella época, la mayor parte de su ejército, incluso no eran romanos, sino eran mercenarios bárbaros, y a nadie le hacía caso a los emperadores ni a las autoridades romanas. ¿Ven? Luego tenemos a los vándalos que recorrieron la Galia, ¿no? Y luego España. En España fundaron la ciudad de Andalucía, que rige hasta hoy, ¿bien? Pero de ahí fueron expulsados y se aglutinaron en el norte de África, en lo que es el actual Túnez, donde era el lugar donde habían estado el famoso imperio cartaginés, que había puesto prácticamente al borde del jaque mate al imperio romano en las guerras
púnicas, ¿bien? Con Aníbal a la cabeza, Aníbal Barca, ¿bien? Y entonces ahí estos se reorganizan y penetran a Roma, ¿bien? Por vía marítima y la saquean por completo. A raíz de eso es que todo acto donde hay mucha violencia, dicen, ahí están los vándalos, por ejemplo, los hechos que han sucedido. ¿Por qué? Por haber utilizado métodos de terror, de incendio, de asustar a la población, todo, y que cunde el pillaje, cunde lo que es el saqueo y también muchas veces el secuestro y la muerte de mujeres en especial. ¿Ven? Eso era la costumbre de los vándalos. ¿Bien? ¿Quién fue su jefe? Genserico, por si acaso. ¿Bien? Y luego vienen los anglos y sajones que se habían establecido en Inglaterra. Bien. ¿Por qué se les llama Inglaterra? Porque estaba ocupada por nativos y aborígenes anglos, de ahí anglos de Inglaterra, ¿bien? Aprovechando la ausencia de tropas romanas en Gisto y Orza, líderes anglosajones se adueñan de esa región, ¿bien? Y los érulos al mando de Odoacro deponen a Rómulo Augustulo, llamado así por su tierna edad, tenía 12 años de edad. Ahí también jugó un rol muy importante los obispos de Roma, que tuvieron que conversar con los altos oficiales del ejército de los érulos, porque le dijeron a Odoacro, tú ya no eres un rey bárbaro, ahora respeta la costumbre de tus nuevos vasallos y trátalos con dignidad. Bien, ellos que eran belicosos y no entendían la cultura greco-romana, perdonaron a Rómulo Augustulo, que tenía 12 años de edad, mandándolo al exilio con otro nombre y prohibiéndolo que incursione en política. Bien, Odoacro más tarde es asesinado y los ostrogodos se establecen en Italia luego de la batalla de Verona, donde entre ellos comenzaron a pelear en forma muy violenta y sangrienta. Y luego tenemos a los francos con Clodión el Melenudo, que invaden Roma por ruta norteña y invaden las Galias. ¿Bien? La recuperan prácticamente porque ahí Julio César es donde había conquistado la famosa guerra de las Galias, ¿ven? A todos esos pueblos que los habían esclavizado. Ahí hubo una gran venganza por parte de los francos, y los francos significa hombres amantes de la libertad, hombres libres y atrevidos, ¿ven? Consecuencias de las invasiones bárbaras, ahí las tenemos también en el libro, en el artículo académico. ¿Bien? Momentito, por favor. Tenemos invasiones bárbaras contra el Imperio Romano, lo tienen desde otra perspectiva mucho más amplia. Espero que le den una leidita para que tengan mayor bagaje intelectual. Se describe a Tilas los Hunos y a muchos líderes de los pueblos bárbaros, y luego también tenemos sus consecuencias de las invasiones. ¿Bien? Vamos a ver las principales oleadas y sus consecuencias. ¿Bien? Primero, lo que te dice esta lectura, la desaparición de la unidad política y jurídica de Roma, la desaparición de la unidad lingüística, porque el latín lo deforman y el latín fue base de varios idiomas provenzales, entre ellos el español, que tiene raíces latinas. ¿Bien?
También tenemos la decadencia económica que se sintió no solamente en Roma, sino en toda Europa. Una gran ruralización, porque las ciudades se despoblaron, ¿bien? Muchos habitantes de las ciudades migraron hacia el campo, donde además se habían establecido la mayor parte de los germanos, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenían experiencia agrícola y ganadera y se les permitía mayor cosecha porque las cosechas y los campos agrícolas que habían tenido los Roma, todo había sido incendiado y quemado por parte de los mismos bárbaros. Entonces, la civilización urbana fue reemplazada por la población rural, la pérdida de las tierras, los ricos propietarios, los grandes latifundistas, todos perdieron su tierra porque pasaron a manos de los guerreros bárbaros. También tenemos que la mayoría de los bárbaros tuvieron que hacerse cristianos. Ahí hubo un gran chambón por parte de los sacerdotes cristianos, católicos, porque tenían que evangelizar a no solamente a los nobles y a los guerreros, sino también especialmente a sus reyes, ¿bien? Y muchos reyes, para no quedarse atrás en ese proceso de analfabetismo al lado de los romanos, establecieron una ley del mestizaje, o sea, permitieron a sus hombres casarse con las mujeres más ricas y mayor preparadas culturalmente para mejorar su raza y su nivel cultural, ¿bien? Y con ello también ya Roma prácticamente, tras toda esta catástrofe que había tenido, se había convertido al cristianismo. Entonces quedaba un gran trabajo porque la fe no solamente basta que te conviertas, sino que la conversión tienes que trabajarla, ¿ven? Y los reyes bárbaros, cuando se convertían al cristianismo, tenían que bautizarse no solamente ellos, sino con sus 15.000, 20.000, 30.000 soldados y todo su reino, ¿bien? Todas sus poblaciones que habían sido arrastradas a la guerra y a la invasión de Roma, ¿bien? Entonces, eso fue los pormenores de las consecuencias de esta gran invasión de los bárbaros a Roma, ¿bien? Pero tenemos que centrarnos en lo que nos dice el libro, ¿bien? ¿Qué consecuencias políticas hubieron? La destrucción del Imperio Romano de Occidente, o sea, Roma y toda Europa se fragmentó en 1000 pedazos y en mezquinas unidades, porque todos los oficiales y todos los guerreros bárbaros querían tener su propio reino, ¿bien? No, o sea, todo lo que se fragmentó en 1000 pedazos no tuvo una jerarquía. Los reyes germanos fueron incapaces de establecer una sola unidad de mando, ¿bien? Entonces cundía un libertinaje por obtener tierras. ¿Y a qué se dedicaron? A matar campesinos, quitarles sus tierras. Y como la costumbre de los germanos era que cuando mataban por ejemplo, ayer, por ejemplo, han matado en la avenida La Marina, ¿no es cierto?, a un chofer y a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué a todos, toda la familia? Para que no reconozcan y para que no haya la venganza colectiva. Así lo hacían los romanos, mataban no solamente al propietario de la tierra, sino a toda su familia, pero no era la familia de su casa únicamente, sino también a sus primos
y a todos sus allegados y a toda una comarca para quitarle sus tierras, para evitar la venganza colectiva. ¿Se deja entender? Entonces, también Roma había sido, y toda Europa, sus instituciones romanas, su infraestructura, todo había sido destruido. Su sistema de alcantarillado, de agua potable, sus sistemas de abastecimiento y todas las instituciones habían sido pues destruidas por completa, por ese odio y por ese afán de revanchismo que tenían los bárbaros contra Roma, y toda Europa entró en una crisis de mucha violencia generalizada. ¿Bien? Y así se fueron formando los reinos bárbaros que rompieron la unidad política de Roma. ¿Qué consecuencias económicas tenemos? La paralización del comercio y la industria, la declinación de la vida urbana, tenemos la desaparición de la moneda y el retroceso de la economía greco-latina. En sí, todas estas consecuencias económicas se condensan en un solo punto: colapso monetario en términos económicos. ¿Ven? Y luego tenemos las consecuencias culturales. Hubo un gran retroceso cultural porque los bárbaros que habían resultado victoriosos en la guerra, ellos se habían formado exclusivamente para la guerra, ¿bien? Y no, y demoraron mucho en asimilarse a la civilización greco-latina, porque no la entendían, ¿bien? ¿Y por qué no la entendían? En primer lugar, porque no hablaban el griego, solamente hablaban algo de latín, pero más sus lenguas de sus pueblos. Y, ojo, no habían sido formados intelectualmente, mientras que los romanos, como los griegos, sí, no descuidaban ese aspecto, porque la clave del éxito de un pueblo, de una civilización, estaba en la cultura y en la educación, ¿ven? Y estos bárbaros no lo habían entendido, ¿ven? Entonces, es por eso que había un retroceso en el trato de las mismas noblezas que habían entre ellos mismos. Tenían una nobleza que andaba toda descuidada, no estaba bien vestida, no tenían los finos modales ni el refinamiento cultural que sí tenían los romanos y los griegos. ¿Qué consecuencias religiosas? Hubieron enfrentamientos entre el paganismo. Imagínense que todo un pueblo ha sido por muchos siglos, por miles de años, tradicionalmente pagano y politeísta, e incluso hasta hacían sacrificios humanos, que eran costumbres que habían sido desterradas. A cambio de eso sacrificaban árboles o cosechas de la naturaleza, por decirte, o animales, ¿no? Pero ellos lo seguían practicando. ¿Por ustedes alguna vez se han puesto a pensar Osiris, Zeus y los dioses de Júpiter, Odín? ¿Cuántos años, cuántos siglos han tenido ese predominio en las creencias y en las mentes y en los corazones también de esas poblaciones, que también eran pueblos religiosos en el fondo, porque el hombre, cuando se ve frente a la muerte, también cree en Dios? ¿Ven? Entonces, estos paganos, como los cristianos y los arrianos. ¿Y qué cosa eran los arrianos? Eran una doctrina que combatía el cristianismo. ¿Por qué? Porque era un monje seguidor del cristianismo, pero que fue expulsado porque negaba la consubstanciación de Cristo, ¿ven? El misterio de la Santísima Trinidad, y no creía que Jesús había sido convertido en Dios, no creía en la divinidad de Jesús, que había sido un personaje más de la historia.
y que adecuaba sus creencias religiosas dentro de los paganos en función a sus intereses económicos, y tuvo muchísimos seguidores por parte de las poblaciones bárbaras, ¿ven? Y entonces estos tres grupos se enfrentaron, y ojo, en los tres grupos hubieron grandes mártires, ¿ah? Hay que decirlo, la misma iglesia lo reconoce, pero ¿quién resultó triunfante? Fue la religión cristiana, bien, por las constantes persecuciones que había tenido, y también porque Roma se había convertido y muchos cristianos también abrazaron la fe cristiana. Muchos bárbaros abrazaron la fe cristiana. ¿Bien? Eso permitió que el cristianismo y el catolicismo se expandan no solamente por Europa, sino por todo el mundo. ¿Bien? Y luego tenemos a los reinos bárbaros. ¿Bien? Empezamos con el reino ostrogodo, su capital Ravenna. ¿Dónde queda Ravenna? Italia. ¿Quién fue de todos los reyes de los jefes bárbaros, el más popular y el más reconocido y uno de los más respetados fue Teodorico? Bien, ¿por qué fue bien respetado? Porque siendo bárbaro y no comprendía mucho la cultura grecolatina, protegió las artes, protegió las letras y la agricultura, y permitió que el pueblo se vaya educando y adquiriendo las costumbres romanas. ¿Ven? Pero inició una persecución religiosa contra todos aquellos que no creían en el arrianismo. Y entonces también hubo persecución contra los cristianos. Por eso es que uno de los últimos reductos del cristianismo era Constantinopla, el imperio bizantino que se le llamaba. Fueron conquistados por Justiniano, que era rey de el imperio bizantino. ¿Ven? Pero ¿cuál fue el mérito también de Teodorico? Que buscó un hombre bastante culto para la educación de su pueblo. Lo llamó a Boecio, que fue ministro de Teodorico, que estando en la prisión escribió el libro Consolación de la Filosofía, que dicho sea de paso, fue el libro más vendido después de la Biblia durante todo el medioevo. Bien, todas las personas cultas, los reyes y las noblezas, todos leían Consolación de la Filosofía, que hasta el día de hoy tiene vigencia en su pensamiento filosófico. ¿Bien? Y luego tenemos el reino visigodo, capital Toledo, España. ¿Quiénes destacan? ¿Qué reyes? Los principales, Leovigildo, que era arriano. ¿Bien? Miren cómo el arrianismo había avanzado por toda Europa. ¿Bien? Encendió guerras religiosas en España y hizo una gran persecución contra los cristianos. Si no te bautizabas al arrianismo, caput, te cortaban la cabeza. ¿Bien? Es por eso que a Leovigildo, por haber encendido religiosas, se le llaman, anótalo ahí, no está en el libro, ¿eh? Se le llamó el filicida religioso. ¿Cómo se le llamó a Leovigildo? El filicida religioso. ¿Bien? Y luego tenemos a Recarrero, que fue mucho más inteligente. Bien, él abrazó la fe católica, aceptó el concilio de Toledo y estableció que el catolicismo sería la religión del Estado. ¿Ven? De España especialmente. ¿Ven? Y es una tradición que hasta hoy sigue en España. ¿Ven? Y ojo, este fue el primer rey católico, el primer rey bárbaro católico, por si acaso. ¿Bien? Y luego tenemos a don Rodrigo, que fue vencido por los árabes, dirigido por Tarif, en la batalla de Guadalete. Bien, los árabes, como saben, dominaron España hasta el año 1492. Es decir,
Durante 7 siglos dominaron la península ibérica, que no solamente es España, sino también Portugal y el sur de Italia. Por si acaso, 1492 coincide con la llegada de Cristóbal Colón a América, el descubrimiento de América. Por eso es que el último rey moro le entregó la llave de la ciudad de Andalucía a los reyes católicos de España que habían protegido a Colón. ¿Quiénes eran? Fernando de Aragón y su esposa Isabela Católica. Bien. ¿Cómo se llamó ese último rey moro que abandonó la ciudad de Granada? Se llamó Adonil o Boabdil, a quien su madre le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bien. Y luego nos legaron también un gran legado al mundo, ¿bien? Nos legaron el Liber Judicierum o Fuero Juzgó, que era un conjunto de leyes romanas y visigodas, que es también parte esencial del derecho contemporáneo de las ciencias jurídicas actuales, ¿ven? Y luego tenemos el reino franco, que se establecen en las Galias, conducidos por Clodión el Melenudo. ¿Quién le sucede? Meroveo, el fundador de la dinastía merovingia. Posteriormente, ¿quién le sucede? Clodoveo. ¿Quién fue el que cristianizó el reino franco? Pregunta de admisión, como pregunta de ese previo. ¿Cómo se llamó al rey franco que cristianizó su reino? Fue Clodoveo. Bien, cristianizó el reino franco. Venció a los alamanes. Mucho cuidado. Alamanes, no alemanes. Alamanes en la batalla de Tolbiac. Y a los romanos los venció en la batalla de Soissons. Después, ¿quién gobierna? Gobierna Dagoberto, a quienes sus sucesores se les denomina reyes holgazanes. ¿Bien? ¿Y por qué se les llama reyes holgazanes? Porque se dedicaron a la frivolidad, se dedicaron al vicio, a la lujuria, a las mujeres y al trago. Eran hombres muy bohemios, ¿bien? Y le delegaron el poder a sus chambelanes, vale decir, a los mayordomos de palacio, ¿bien? Y ojo, ¿quién fue el último rey holgazán? Fue Childerico III, que es derrocado por Pipino el Breve. ¿Por qué se llamaba Pipino el Breve? Por su baja estatura, hijo de Carlos Martel. Bien, este Pipino el Breve fue mayordomo de palacio, bien, pero tuvo la osadía y la inteligencia de convertirse luego en rey, bien, y fue el que fundó la dinastía carolingia, bien, el padre de el gran Carlomagno, por si acaso. Venció a los lombardos y obsequia Ravenna al Papa Esteban II. Ahí comienzan a nacer por vez primera los estados de la Iglesia. ¿Bien? ¿Quién le sucede? Su hijo Carlomagno. ¿Cuál fue el gran aporte del reino franco, que es el reino que más sobresalió en esta parte de la historia? Fue su grandeza de ser el reino que con mayor ardor y con mayor valentía defendió a la iglesia cristiana contra cuanto ejército combatió. Bien, ¿y cuál fue? Y también fue el futuro, fue el reino que sería el futuro reino carolingio.
dirigido por Carlomagno. ¿Bien? ¿Y cuál es la grandeza histórica de Carlomagno? Escúchenme bien, que nunca hubo un hombre tan grande en el mundo históricamente de haber defendido con mayor valentía el cristianismo, porque se enfrentó a ejércitos musulmanes, arrianos, paganos, sarracenos, fuldenses, albigenses, moros y otro tipo de pueblos y de religiones que querían destruir el cristianismo en aquella época para dominar Europa y destruir al cristianismo. Ese fue el gran mérito de Carlomagno, y que tuvo el gran mérito de haber hecho un imperio que unificó a toda Europa basado en la fe cristiana, y nunca más lo hubo. Bien. Y luego tenemos el reino anglosajón, que fue en la isla Britannia, ocupada por anglos y sajones, quienes en esa época a los nativos y a los aborígenes se les llamaba britanos, de ahí el reino, de ahí el nombre de Gran Bretaña, en honor a sus ancestros que eran aborígenes, que eran hombres altos, de ojos azules, verdes, todo, apuestos, pero eran guerreros. Algunos de ellos hasta hacían prácticas de ya influenciados por otros pueblos, de hacer sacrificios humanos, pero eso lo fueron dejando después con el tiempo, ¿bien? Y habían ocupado la isla britana desde la época de la Edad de Bronce, por si acaso, ¿bien? Estos supusieron una gran resistencia como naturales de esa región al rey Arturo, bien, al famoso rey Arturo, que porque eran los dueños del territorio, ¿no? Y luego en ese mismo territorio los anglosajones fundaron 7 reinos. ¿Cómo se le llama a los 7 reinos? Hectarquía. ¿Hectarquía qué significa? 7 reinos, que eran 4 sajones y 3 anglos. ¿Ven? Y el soberano de Wessex, Egberto, fue el que sometió a su autoridad a todos los reinos de lo que sería Inglaterra, y se convirtió en el primer monarca de Inglaterra. Escúchenme bien, todos, escúchenme bien y anótenlo en lápiz y papel. Fue el primer monarca de Anglaterra. ¿Por qué Anglaterra? Anglaterra es el primer nombre de Inglaterra, ¿bien? De los anglos, por anglos, ¿no? Anglaterra, ¿bien? Y luego tenemos a lo que es eh, un gobierno que viene a ser el de mayor esplendor cultural. ¿Con quién? Con Alfredo el Grande, que creó la Asamblea de Sabios, reunió los mejores juristas, jurisconsultos, a los más eruditos y a los más sabios de todo el reino, y fundó la famosa escuela de Oxford, que existe hasta hoy, la famosa Universidad de Oxford, ¿ven? Y fue la etapa de mayor esplendor cultural. Enfrentó también a daneses y normandos, vale decir, a los vikingos, ¿bien? Y les ganó la guerra porque querían invadir la isla. Y luego tenemos que el reino anglosajón duró hasta el siglo XI, cuando los normandos, que eran vikingos, al mando de Guillermo el Conquistador, se adueñan de Britania y derrotan al rey Harold, rey de Wessex, en la batalla de Hastings. Anótalo, lo derrotan en la batalla de Hastings con H, tal como suena, Hastings. ¿Vale? Y ojo, ahí por vez primera, un vikingo se ciñe la corona inglesa y una corona en toda
Europa. Y nada tontos, estos vikingos eran grandes guerreros, grandes saqueadores, grandes conquistadores, pero eran hombres que les gustaba también mucho el negocio y rápidamente se asimilaron las culturas de otros pueblos. Estando en Inglaterra, rápidamente comprendieron la idiosincrasia de los ingleses y los sometieron, ¿bien? Involucrándose en sus propias tradiciones y hablándole su misma lengua y dicho sea de paso, también conviviendo con ellos en forma pacífica. De lo contrario, eran degollados. ¿Bien? Porque a todos los pueblos vencidos, siguiendo sus costumbres, aplicaban el derecho consuetudinario. Esos eran los germanos, los vikingos. ¿Qué era el derecho consuetudinario? Permitían a los pueblos vencidos regirse por sus propias costumbres. ¿Bien? Por eso se llamaba ley de origen, derecho consuetudinario o el derecho de costumbre, siguiendo la máxima romana que es como un axioma de ley. La costumbre hace la ley. ¿Bien? Hacemos una pausa y un descanso, muchachos, porque como estoy recién intervenido, tengo que descansar la garganta, el esófago. Y terminamos con el Imperio Carolingio. Por favor, descansen también ustedes un momento. De paso que van llenando su cuestionario. Y si van revisando también el material académico que le he mandado, les va a servir muchísimo a futuro, bien, para todo su bagaje cultural. 4 minutitos, por favor, ¿ya? Caminen un poquito.
Bien, jóvenes, voy a cambiar un ratito de artículo, de imagen, porque el Imperio Carolingio es bastante amplio. Bien, un momentito, por favor. Bien, ahí se divisa, se puede visualizar la grandeza del Imperio Carolingio, jóvenes. Jóvenes, ¿alguien me puede contestar? Jóvenes, ¿Profe? ¿se visualiza bien lo que es el Imperio Carolingio, la imagen? Se ve. ¿Ah? ¿Se nota? Sí se ve. Sí se ve. Allá. Muchas gracias. Bien. Vamos a empezar entonces con la grandeza del Imperio Carolingio. A ver, con esta imagen, la primera que ustedes también, y seguramente que la coordinadora ya les hizo llegar, podemos ver a Carlomagno cruzando con todo su ejército los gélidos Alpes, ¿bien? Que fue una proeza militar extraordinaria, con más hombres y en un momento que no era una batalla, que no era para algo que había planificado Aníbal, y en esto lo superó Carlomagno, sino que fue en un momento en que el único camino que le tocaba era tomar la decisión de cruzar los gélidos Alpes, ¿bien? Y lo llegó a cruzar por entero para defender la fe del cristianismo, ¿bien? Esa es la grandeza de Carlomagno, ¿bien? Ahí también podemos ver Carlomagno, llamado también el padre de Europa, y el hombre que con mayor ardor defendió la fe cristiana, venciendo a todo ejército que quiso derrotar a la iglesia cristiana. Si no hubiera sido por Carlomagno, ni siquiera las iglesias hermanas evangélicas hubieran existido. ¿Por qué? Porque la grandeza de Carlomagno es que enfrentó a cuánto ejército era enemigo del cristianismo, llamándose en todas sus versiones. ¿Bien? Ahora, el Imperio Carolingio fue un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco de la dinastía carolingia. ¿Bien? Y ojo, cuando hablamos de Carlomagno, estamos hablando de que Carlomagno, cuando llegó a ser rey, cuando llegó a ser emperador, jóvenes, tenía eh, era un rey analfabeto, no sabía leer ni escribir. Pero ¿por qué la grandeza de ser un hombre muy inteligente? Porque en primer lugar, ¿por qué no sabía leer ni escribir? Porque su padre, Pipino el Breve,
lo había preparado exclusivamente para ser un guerrero, ¿bien? Y había descuidado sus estudios, ¿bien? Lo formó exclusivamente para la vida militar, ¿bien? Pero era un hombre muy inteligente en tomar estrategias, porque ganó ni una batalla, llegó a perder, ¿bien? En primer lugar, era un hombre que, según los historiadores de su época, enemigos del Imperio Carolingio, llegaron a admirarlo. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía escuchar, ¿bien? Y tenía un poder de retención y una imaginación bárbara, ¿bien? O sea, tenía una inteligencia y de haber tenido un alto coeficiente intelectual porque retenía y recordaba todo lo que le decían, ¿bien? Y se rodeaba de los mejores jurisconsultos, doctores, eruditos y sabios de todos los reinos que él derrotaba, pero no para someterlos ni esclavizarlos, sino para redimirlos y darles y impartirles la fe cristiana, ¿ven? Entonces, porque Europa todavía tenía la influencia de los pueblos bárbaros. Perdón, capitán. Entonces tenemos así que él forjó todo un gran imperio, siendo un analfabeto. Pero cuando ya fue rey, aprendió a leer y a escribir, ¿bien? Y forjó su propia escritura que él mismo inventó, que se llamó la escritura carolingia. Anótalo, su propia escritura fue la escritura carolingia, producto de su raza y de su espíritu y de su afán de revancha consigo mismo, porque todos nos jugamos en la vida siempre un partido aparte, lo cual se llama revancha de la vida, ¿eh? Entonces, él se la jugó, ¿no? De no haber ido a la escuela y, ojo, tuvo un maestro que le sirvió de mucha utilidad porque siempre lo tuvo al lado como su asesor. Vamos a ver más adelante de quién se trata. ¿Ven? Vamos a estudiar lo que es ahorita el Imperio Carolingio. Capital, Aquisgrán. No se olviden, actual Alemania. ¿Ven? Y luego tenemos a los francos. Así como germano significa hombre de guerra, así los francos etimológicamente significan hombres libres y atrevidos, ¿ven? Eran grandes guerreros, corpulentos, de tez blanca, ojos azules, con el cabello rapado por delante y largo por detrás, ¿ven? Como una cola de caballo, ¿bien? Y eso era prácticamente su forma de identificarse como grandes guerreros. Vamos a ver sus antecedentes. Primero que nada tenemos que estudiar a Carlos Martel, que fue duque de Austrasia, que venció después de 7 días a los musulmanes en la batalla de Potiers. Esta batalla de Potiers fue decisiva porque fue entre cristianos versus musulmanes. ¿Por qué decimos que era decisiva? Porque si ganaban los musulmanes iban a tener el control de toda Europa, ¿ven? O sea que se iban a expandir por todo el continente europeo para fundar el imperio musulmán. Y ustedes saben que donde entra la religión del Islam, pues bien, prácticamente barren con todo lo que es patrimonios culturales de otras iglesias, de otros credos. Si los restos de Petra de la antigüedad la dinamitaron,
han dinamitado en otros lugares donde estaba el budismo, las hermosas estatuas de Buda y todo el patrimonio cultural en algunos lugares de la India donde llegaron a tener poder en Afganistán, por ejemplo, bien, porque todo eso es producto del paganismo, según ellos, ¿ven? Y surge la intolerancia religiosa y la guerra santa, que es la muerte para todos aquellos que son paganos, entre ellos el más fuerte, el cristianismo, ¿ven? Pues en esta batalla de Poter, que era la batalla decisiva, ahí muere su líder musulmán, que era Abderramán, ¿bien? Y luego tenemos a Pipino el Breve, de la familia Eristal, el padre de Carlomagno, que fue hijo de Carlos Martel. Hechos, ¿ven? Destituyó al último rey holgazán de la dinastía de los merovingios, que se llamó Childerico III, dando inicio a la dinastía carolingia, ¿bien? En honor de Carlos Martel, y fue también reconocido como rey por el Papa Zacarías, ¿bien? Al año siguiente, Pipino el Breve convocó a una asamblea de nobles en la ciudad de Soissons en honor a esa batalla, ¿bien? Y haciéndose proclamar rey de los francos, ¿bien? Y asume todo el control del reino franco ya. Y ahí ya culmina una total prédica de cristianización, ¿bien? Posteriormente es consagrado solemnemente en el pacto de Kiersey, ¿bien? Por el Papa Esteban II. Poco después defiende la autoridad del Papa, que tenía muchísimos enemigos políticos porque querían arrebatar los territorios de la Iglesia, ¿bien? Frente a la invasión de los lombardos con su rey Astolfo, ¿bien? Rechazándolos y también venciéndolos, y por lo cual obsequia al Papa el exarcado de Ravenna, ¿bien? Y fue formando así un estado pontificio, ¿bien? Y luego asume Carlomagno. ¿Cuáles fueron el accionar de Carlomagno para llegar a ser toda una grandeza de su imperio? En primer lugar, cómo lo expandió su imperio fue formando el imperio carolingio mediante guerras y batallas contra aquellos gobernantes que no querían asimilarse a la cultura cristiana y que la combatían y la rechazaban, ¿bien? Tenemos la guerra contra los lombardos. El Papa Adriano I fue atacado por Desiderio, que era rey de los lombardos. Carlomagno lo derrotó a dicho rey luego en la batalla de Pavia, ¿bien? Y se apoderó de sus tierras, que fueron a parar al imperio carolingio, ¿bien? Luego Carlomagno se proclamó rey de los francos y de los lombardos con la corona de plata y de hierro. Y luego viene el avance hacia España, y ahí tuvo que ser una guerra contra los musulmanes de España o sarracenos. ¿Y quiénes son los sarracenos? Los sarracenos eran moros, anótalo por ahí, ¿eh? Los sarracenos eran moros o árabes piratas, moros o árabes piratas que se hacían denominar sarracenos, ¿bien? En la primera etapa, aquí el libro se equivoca, por si acaso, bien, y eso es bajo mi responsabilidad lo que lo digo, bien. En la primera etapa nos dicen los textos que el ejército de
Carlomagno es derrotado en la batalla de Roncesvalles. Pero ojo, Carlomagno no fue derrotado porque no estuvo presente, ¿bien? Sino que fue por un acto de traición de los famosos vascos, que hasta hoy en día están en Barcelona, ahí donde jugaba Messi, ¿no? En el Club Barcelona, ¿bien? Y ellos siempre buscaron su independencia de España y transaban con los musulmanes. Entonces traicionaron la causa española que viene de siglos atrás en esa contienda de batallaje. ¿Bien? Entonces el ejército de Carlomagno fue derrotado, por lo que no estaba presente. Carlomagno no había conducido al ejército en la batalla de Roncesvalles. Ahí es donde muere su sobrino, el conde Rolando, ¿bien? Hecho que inspiró la canción de gesta francesa, llamado la canción de Rolando, ¿bien? Del cual se han inspirado muchas obras épicas y también de actos novelescos, se han hecho películas de cine. Finalmente, en el año 801, Carlomagno llegó a conquistar Barcelona y se establece la marca hispánica, o sea, tiene todo el control de España. ¿Ven? Y luego tenemos la guerra contra los sajones de Germania. El guerrero Widikin fue jefe de los sajones, era el más problemático y el que más dolores de cabeza le originó a Carlomagno, y era un rey bastante agresivo, quemaba las tierras de Carlomagno hasta que su accionar y su ejército lo derrotan por completo. Pide piedad Widikin y Carlomagno le permite bautizarse como cristiano, y ahí denota su magnanimidad, su gran magnanimidad. ¿Qué cosa significa magnanimidad? Grandeza de espíritu, ¿ven? Y lo hace gobernar en su propia región, ¿ven? Y luego viene ya la coronación como emperador. Carlomagno se restablece la autoridad del Papa León III, que había sido expulsado de Roma, bien, por otros reyes que pretendían adueñarse de Roma. Y en gratitud el Papa lo coronó emperador en la Catedral de San Pedro, lo que es actualmente el Vaticano. En esa época el Vaticano todavía no existía. Bien, y de este modo restableció el Imperio Romano de Occidente en honor al Imperio Romano que había caído y que había sido admirado por su grandeza en cuanto a su estructura republicana y a su organización política, más no en su corrupción. Y luego tenemos su organización administrativa. Un momentito, por favor. Tengo que tomar líquido. Bien. Luego tenemos la organización administrativa. Dividió el imperio en provincias en tres clases. ¿Ven? ¿Cuáles fueron esas tres clases de divisiones del imperio? Los condados, que eran las provincias civiles interiores. ¿Al mando de quién? De un conde, ¿bien? Que cobraban los impuestos y dirigían las tropas de su jurisdicción. Y luego tenemos las marcas, que eran las provincias militares fronterizas, ¿ven? Al mando de un marqués. ¿Ven? Entre los principales tenemos la marca hispánica,
Y luego tenemos a los ducados. Un momentito, por favor, ¿ya? Siento una bullita por afuera. Voy a pedir que se calmen.
Profesor, una pregunta. ¿Está hablando? Bien, disculpen, no estaba con el... Ya, como hay tiempo, voy a explicarles nuevamente, para disculpar, ¿bien? Para que vean la grandeza de la extensión geográfica del imperio carolingio, ¿bien? Y para que vean ustedes que se trató de un gran estratega político, de un hombre muy inteligente, de un gran estadista y sobre todo, de un hombre muy humilde entregado a la fe cristiana. ¿Y por qué decimos humilde? Porque él era consciente de que había sido analfabeto, ¿bien? Y rápidamente se culturizó, incluso tuvo renacimiento carolingio en su esplendor de su imperio, ¿bien? Y ojo, la grandeza de su expansión geográfica corresponde, escuchen bien, a lo que es la totalidad de lo que hoy en día es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. ¿Bien? O sea, incluso hasta lo que es la Europa occidental, que es la zona de los Balcanes, una región difícil y muy conflictiva en el mundo. Él puso calma y puso orden en todos esos países. ¿Bien? Por eso es que a Carlomagno se le considera un predecesor de la unidad europea. Ningún monarca había reunido en sus manos un territorio tan extenso desde la caída del Imperio Romano. ¿Se dan cuenta de la grandeza de lo que es ser humilde y no ser un hombre hablador, ni de aquellos que pretenden hacer de América Latina un solo estado? No, eso es mera ilusión, eso es ser iluso, ¿bien? Entonces, y por culpa de eso es que podemos llegar a una guerra civil, tal como lo que estuvo a punto o podría estar a punto de suceder, y todavía con amenazas de un político que no sé si no han escuchado, que podemos llegar a una guerra civil y lo está asusando, especialmente en la zona sur del país, por el lado de Bolivia, ¿bien? Entonces, eso es por lo que él, Carlomagno y su imperio quisieron restaurar el imperio romano de Occidente, ¿bien? Y ojo, lo que supuestamente mantuvo toda esa unidad fue bajo los principios de la fe cristiana en su conjunto. ¿Ven? Es por eso que Carlomagno pasa a la historia como uno de los más grandes gobernantes del mundo de la Edad Media y hasta en la actualidad. ¿Ven? La religión cristiana es la que especialmente le debe mucha gratitud, porque si no hubiera sido por él, la iglesia podría haber sido totalmente destruida. ¿Bien? Ahí tenemos las referencias bibliográficas y también el renacimiento del imperio romano con lo que es el resurgir del renacimiento carolingio. ¿Ven? Eso ya es una lectura que corresponde a ustedes, ¿ven? Porque no se trata únicamente de prepararse, sino también de tener mayor bagaje intelectual y
cultural. Y finalmente tienes ahí videos históricos y documentales correspondientes para tu preparación académica y universitaria a futuro. ¿Ven? Y luego ya entramos a lo que es finalmente la desmembración del imperio carolingio. ¿Ven? Carlomagno muere un 28 de enero del año 814. ¿Y quién le sucede en el trono? Es su hijo Ludovico Pío, ¿bien? Quien gobierna hasta el año 840, ¿bien? Pero al año siguiente de la muerte de Ludovico Pío, sus nietos, muy ambiciosos y lejos de mantener la unidad, se impone sobre ellos la ambición y les entra el demonio. Ustedes saben que el demonio siempre divide, simbólicamente les estoy hablando, ¿bien? Y sus hijos menores, Luis y Carlos, se unen contra su hermano Lotario. Miren, cómo es que entre hermanos también se matan y son capaces de matarse con tal de tener el poder. ¿Bien? Y lo vencen a su hermano Lotario en la famosa batalla de Fontenoy. ¿Bien? Y en el año 843, el Tratado de Verdún se firma y se reparten las tierras del Imperio Carolingio de la siguiente manera. A Carlos el Calvo le toca el gobierno de la Galia, que ahí viene a ser Francia. Bien, a Luis el Germánico le corresponde el gobierno de Germania, Austria y Alemania, y a Lotario el norte de Italia y una franja de las fronteras de Francia y Alemania. A este territorio más tarde se le llamó Lotaringia, que conservó ese título por el nombre de el emperador Lotario. ¿Bien? Y luego, con el tiempo, se firma el Tratado de Mersen, ya en el año 870, ¿bien? Que se da la separación de dos nacionalidades, Alemania y Francia. Escuchen bien, Alemania y Francia, dos países que han tenido odiosas guerras y múltiples diferencias, ¿bien? Y que han originado dos grandes guerras mundiales. ¿Bien? Ojo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, solamente Alemania y Francia, entre esos dos países, se han matado 19 millones de personas. La mayor parte de los asesinados y de los muertos, ¿quiénes han sido? Civiles inocentes, especialmente jóvenes, mujeres, niños y ancianos, ¿ven? Que no tenían nada que ver con la guerra, ¿ven? Mientras que los responsables de la guerra, libres, ¿ven? Y encima obligaban a las poblaciones vencidos a pagar fuertes sumas de indemnización de guerra. Hoy marchan juntos en la Unión Europea, ¿ven? Y han borrado odiosas diferencias y han construido puentes de paz para evitar revanchismos y venganzas a futuro. ¿Saben lo que han hecho con los libros de historia en Alemania? Solamente en las universidades y en sitios especializados te enseñan la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las han roto, ya no los enseñan para evitar cualquier tipo de rencilla o revanchismo. En Alemania, incluso a sus mujeres las obligan a que eduquen a sus niños, ¿ven? Incluso cuando tienen un título profesional, ¿ven? Porque todo nace en casa.
la maldad de Hitler, he leído su biografía, y, caray, y en Alemania mismo me parecía que no era la de un ser humano, que no era un ser humano, sino un hombre que estuvo influenciado por el demonio, por fuerzas de el mal. Y todo empezó en casa, porque su padre constantemente lo flagelaba y lo golpeaba. ¿Bien? Entonces hay que evitar los hogares disfuncionales, que son los lugares donde se forma una criatura. Ahí es donde se deben impartir los valores. ¿Bien? Y luego, de una vez que se separaron estos dos países, Alemania y Francia, que tuvieron odiosas diferencias, ahora marchan separados, pero unidos en la eurozona, ¿bien? Y luego se extingue la monarquía germánica y también se extingue la monarquía carolíngia, ¿bien? Ahí hemos culminado esta unidad. Preguntas, chicos, hagan preguntas difíciles, por favor. ¿Todo bien? Para entrar a las respuestas. Chicos, contesten. No se queden. Si no contestan es porque todo está bien. Ya. Saquen sus separatas, por favor, para darle las claves correspondientes. Si fueran tan amables. Me avisan cuando ya las tienen listas. Bien. Jóvenes, ¿ya tienen su separata? Por favor, contésteme uno. Ya, listo, gracias, señorita. Bien. La 1, avión. Les voy a dar las claves nada más porque todo lo hemos desarrollado en clase, no vamos a estar repitiendo. Bien. Y discúlpeme, todavía estoy convaleciente con... Bien. 1, avión. 2, enano. 2, enano. 3, enano. 4, dedo. 4, dedo. 5, beso. 6, dedo. 6, dedo. 7, enano. 7, enano. 8, dedo. 8, dedo. 9, avión. 9, avión. 10, dedo. 10, dedo. 11, beso. 11, beso. 12, enano. 12, enano. 13, casa. 13, casa. 14, dedo. 14, dedo. 15, avión. 15, avión. 16, casa.
16 casa. 17 enano. 17 enano. 18 avión. 18 avión. 19 enano. 19 enano. Y 20 avión. 20 avión. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna inquietud? Descansen. Quería enseñarles ya parte de la unidad que viene, pero esa unidad es corta, es bastante corta. Ya el día que me toca con ustedes, el jueves, la hacemos rápida también, lo que es el feudalismo. Es una de las unidades más cortas que hay, el feudalismo y las cruzadas. Pueden descansar.